Hello, guys. Today we're going to be talking about phrasal verbs, right? Hold on a second. There we go. So today's topic is phrasal verbs. Let's see what that is. What's a phrasal verb? Phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. The combination creates a meaning different from the original verb alone. Ok, ¿qué quiere dejar dicho esto? Los phrasal verbs son un verbo seguido de otra palabra, mayormente preposición o adverbio. ¿Y qué sucede? Cuando a un verbo yo le agrego esa preposición o ese adverbio, el significado de ese phrasal verb o de ese, vamos a decirlo así, de ese verbo, conjunto con la otra palabra, cambia totalmente. No es igual. ¿Ok? Es decir, que cuando a un verbo yo le pongo la otra palabra adicional, preposición o adverbio, el significado cambia, no es el mismo. Lo veremos más adelante. Phrasal verbs are part of a large group of verbs called multi-part or multi-word verbs. The prepositional adverb that follows the verb is sometimes called a particle. Okay, aquí dice que los phrasal verbs están dentro de un grupo llamado los multi-part verbs o multi-word verbs. Okay, es solamente información adicional que lo puse para que lo sepan y lo tengan en mente. The preposition or adverb that follows the verb is sometimes called a particle. Dice que la preposición o adverbio que le sigue al verbo mayormente o sometimes a veces se le llama particle. Okay? Phrasal verbs and other multi-word verbs are an important part of the English language. However, they are mainly used in spoken English and informal tests. Puse esto aquí porque creo que también es importante. Los phrasal verbs son importantes en el habla del idioma inglés. Pero como dice en la parte en el segundo párrafo, que mayormente se usa se usan en textos informales. O sea que en academic writing no es aconsejable utilizar los phrasal verbs. Lo vamos a ver más adelante. They should be avoided. Deben ser omitidos o evitados. In academic writing, como dije anteriormente, in academic writing, where it is preferable to use a form of verbs such as to postpone rather than to put off. Okay, here it says that instead of using, postpone es posponer. To postpone significa posponer. And to put off también significa posponer. Pero put off, como ves aquí, es el verbo y cuando le pongo off, significa posponer. Si yo pongo put solamente, significa poner. Pero cuando le pongo off, cuando le pongo off, el significado cambia totalmente a posponer. Eso fue lo que dijimos anteriormente. Cuando le agregas la palabra, un adverbio, proposición, el significado cambia totalmente. Pero ¿de qué estoy hablando? De que aquí debe ser evitado cuando se escribe académicamente. Entonces, que es mejor poner to postpone en vez de poner to put off. Por ejemplo, si yo quiero decir, a ver, we need to postpone the meeting. Okay? We need to postpone the meeting. O sea, necesitamos posponer la reunión. Eso es, por ejemplo, si una carta o un email que estás escribiendo, incluso si estás hablando con colegas del trabajo, vamos a decir, de negocios, es mejor utilizar to postpone. We need to postpone the meeting. ¿Entiendes? Porque ya estás rodeado vamos a decir, ponerlo así, un estatus un poquito más de negocio o de trabajo o importante. Por ejemplo, como dije, académicamente, no digas, we need to put off the meeting. Okay? We need to put off the meeting. Okay?
Eso se utiliza mayormente en, perdón, en contextos informales. Bien, espero que me haya dado a entender. Another example, to get means to obtain, right? O sea que to get significa obtener. I need to get a new battery for my motorcycle. O sea que necesito conseguir una nueva batería para mi motocicleta. Muy bien ahí. To get together. So to get together is to meet. To get together es como o sea, reunirse en otras palabras. Entonces, si se fijan, get solo, obtener. Cuando a get tú le pones together, junto, ya se convierte en to meet o reunirse. Vale. Entonces, miren, dice la oración, why don't we get together for a picnic one day? O sea, ¿por qué no nos juntamos para un picnic un día de estos? Entonces, esa es la diferencia. Es get alone significa obtener, y cuando a get le agrego otra palabrita, together en este caso, el verbo cambia, el significado del verbo cambia totalmente. Continuar. Types of phrasal verbs. So we got here that we have two types of phrasal verbs. It's the same as verbs also because when you talk about verbs, just verbs, not phrasal verbs, you can they are also transitive and intransitive. Lo que dije que aquí es que como los phrasal verbs, también los verbos son transitivos e intransitivos. Los phrasal verbs pueden ser either transitive or intransitive. ¿Qué significa esto? Que los phrasal verbs pueden ir, o sea, después del phrasal verb tú puedes utilizar un objeto y también con otros phrasal verbs no puedes utilizar un objeto. También así mismo con los verbos. Con los verbos tú puedes utilizar un objeto después del verbo y hay verbos que después de él no puedes utilizar un objeto. Transitive phrasal verbs. These phrasal verbs need an object, lo que le estaba explicando. Need an object in order to be used. O sea que estos tipos de los transitive phrasal verbs, they are phrasal verbs that they need an object. Son phrasal verbs que necesitan su object, ¿ok? Ustedes saben ya, porque se lo he explicado muchas veces, lo que es un object. Entonces, made up. Made up significa como inventar, ¿ok? Inventar, inventar algo. Por ejemplo, yo inventé una excusa en este caso, o yo inventé un cuento, inventé una idea, ¿entiendes? Entonces, en este ejemplo dice, I made up an excuse about the computer. O sea, que inventó una excusa acerca de la computadora. Pero quiero que entiendan el significado de made up. Acuérdense que made aquí está en pasado. En presente sería make up. ¿Entiendes? Entonces, si tú aquí dice, I made up an excuse about the computer. O sea, yo inventé una excusa acerca de la computadora. Entonces, aquí se refiere que puede ser que la computadora, él no quisiera tener ningún tipo de contacto con la computadora. Parece que no sé, la habrá dañado la computadora y alguien le dijo, ven, chequeate aquí. Él dijo, no, no puedo porque se me presentó algo y no quiere eh, bregar con la computadora. Entonces inventó una excusa acerca de la computadora. Entonces, I made up an excuse about the computer. Entonces, lo importante que yo quiero que tú entiendas que excuse es el object. ¿Ok? I made up an excuse. Ya ustedes deben saber eso porque yo se lo he explicado varias veces. Entonces, excuse is the object of the verb. ¿Ok? Made up es the phrasal verbs. The phrasal verb. Tenemos el verbo y aquí tenemos la preposición. Entonces, a este phrasal verb sí se le puede utilizar un object. You can separate some of the transitive phrasal verbs. It means you can place them, you can place the object between the verb and the particle. Presten atención a lo que dice ahí, que yo puedo, hay algunos transitive verbs, o sea,
Unos verbos transitivos yo puedo separarlos, ¿ok? O sea que puedo poner el object entre el verbo y la preposición o el particle, vamos a decirlo así. Entonces vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, look up. Yo digo, I looked the word up in the dictionary. Yo puse aquí, míralo ahí, lo puse en el medio. Yo puedo decir, I looked up the word in the dictionary. Y no hay problema. O sea que lo puedo utilizar de ambas maneras. Eso era lo que le estaba diciendo. Que con algunos phrasal verbs yo puedo poner el object en el medio de ambos. Con algunos transitive phrasal verbs, ahí puedo poner el object en el medio. Bien, no hay problema. I looked the word up. I looked up the word in the dictionary. No tengo ningún tipo de problema con eso. However, some verbs can't be separated and the object must be placed after the particle. Aquí dice que algunos phrasal verbs can be separated, no se pueden separar, y el object tiene que ir obligatoriamente después. Ok, no se puede poner en el medio. Ejemplo, I will look into the matter as soon as possible. O sea, que yo voy a chequear o mirar o me voy a meter en el problema, o sea, darle una mirada al problema tan pronto sea posible. O sea, yo no puedo decir, I will look the matter into as soon as, no. ¿Okay? Con este phrasal verbs tienen que ponerlo después del phrasal verbs. Bueno, creo que se me olvidó decirle algo. Aquí. A ver. I looked up the word. Ok, el significado de looked up. En el look up se utiliza, significa buscar, pero buscar en el diccionario. Buscar una palabra en el diccionario. O sea, yo no puedo utilizar look up para buscar a una gente. ¿Entiendes? Acuérdense que eso se utiliza look for. No se confundan look for con look up. Ok, si yo voy a buscar una palabra en el diccionario, dice, oh, I'm gonna look up for a word in the dictionary. No me digan, I'm going to look for a word in the dictionary. Ok, eso era lo que quería decirle. Ok, seguimos, eso lo explicamos. Some phrasal verbs can take an object either between the verb and the particle or after the particle. I picked up the book. I picked the book up. So, como le dije, que con algunos verbos yo lo puedo poner el object después o en el medio, fíjense. I picked up the book. I picked the book up. Ven, con los phrasal verbs puedo poner el object tanto al final o después o en el medio del verbo y el particle. Okay? Puedo decir, I picked up the book. I picked up the book. I picked the book up. No hay problema. However, if the object, pay attention, please. This part is important. You need to pay attention to what I'm gonna say. To what I'm gonna say to you now. However, if the object is a pronoun, it must be placed between the verb and the preposition. So this is what I wanted you to tell you. I'm gonna repeat it again. Please pay attention because this part is kind of important. It says here that when you use a pronoun, you must put the pronoun between the verb and its particle. Okay, so you say, I picked it up. O sea, lo recogí. I picked it up. No puedes decir, I pick up it. No. When you use, remember, I'm going to say it again. However, if the object is a pronoun, si el objeto es un pronombre, it must be placed between the verb and the preposition. Okay? Tiene que ir en medio del verbo, la preposición. I picked it up. No, I picked up it. Debe ir en el medio, cuando es un pronombre. Intransitive phrasal verbs. Unlike the transitive ones, these verbs don't need an object when used
in the sentence. So, as I said before, remember that a transitive phrasal verbs, they need an object. But when we're talking about intransitive phrasal verbs, we don't need an object. Okay, an object cannot be used with intransitive phrasal verbs. Okay, lo que dije, con los phrasal verbs transitivos puedo utilizar un object. Eso fue lo que hablamos. Y con los verbos, con los phrasal verbs intransitivos, yo no utilizo un object. Como se pueden fijar aquí, my car broke down. O sea, mi carro se dañó, dejó de funcionar. Entonces, my car sería el subject. Broke down, simplemente el phrasal verb. ¿Ok? Entonces no necesito seguir la oración. O yo puedo seguir así. Quiero, my car broke down here. Se me dañó el carro aquí. Entonces, here no es un object, ¿ok? No es un object. Here significa aquí. Entonces, quiero que lo tengan grabado. Existe con los phrasal verbs intransitivos, no se utiliza un object. Yo le voy a mandar una lista de algunos phrasal verbs transitivos e intransitivos. De los que pueden ser separados y lo que no se puede ser, de los que no se separan. Se lo enviaré al grupo para que. De hecho, ya lo tengo hecho. De que termine la clase, se lo voy a enviar para que lo repasen. Second. Vámonos aquí. Esta es la gramática del libro. La gramática del libro. Lo mismo que dije ahorita, no vamos a complicarnos mucho. Yo lo que quiero que lo vean cuando ya porque ustedes tienen que estudiar esa gramática directamente. Quiero darles ese repasito. Por ejemplo, turn on the TV, prende la televisión. Please turn on the TV. Turn on significa prender. ¿Okay? Prende la televisión o apagas la televisión. Sería ponerle off. Turn off the TV. Bien. Entonces, turn on es el phrasal verb, prende la televisión. En este caso, please turn on the TV. Entonces, ¿qué sucede? Como le dije ahorita. Ese turn on, yo puedo decir, please turn the TV on. Eso lo veremos ahora más adelante. Please turn on the TV. Prende la televisión. Eric ran into Alex yesterday. Run into significa que tú te encontraste o te topaste inesperadamente con alguien. Tú ibas caminando y te topaste con alguien conocido y tú le dices a otra persona, yesterday I ran into Alex. Ve, o sea que ayer me topé con Alex, me lo encontré inesperadamente, no me lo estaba esperando. Eso significa run into. ¿Okay? Entonces, ese viene siendo una definición del phrasal verb. English has many two-word phrasal verbs. These verbs have a verb like turn or run y a smaller word. Le dicen aquí a smaller word like add, along, back. Esas son las palabras que se le puede agregar a los verbos. Pero hay más. Pero bueno, seguimos. Please turn on the TV. Como ven, el object de TV lo puedo poner después con los phrasal verbs. Eso ya lo dijimos. Please turn the TV on. Puedo poner la TV en el medio del phrasal verbs. Estoy dando un review prácticamente. Please turn it on. Si voy a utilizar un pronombre, tiene que ir en el medio. Please turn it on. Ok, míralo ahí como lo dije. Please turn on it. El pronombre no puede ir después. Ven. Ok. Y lo mismo que le había dicho. Many phrasal verbs are inseparable. This means the object, noun or pronoun can only follow the phrasal verbs. Ya que no puede ser separable. Yo no puedo, I ran Alex into, no.
¿ok? Pues sí, I ran into Alex después, porque run into no se separa. Tiene que ir después. I ran into him yesterday. Dice, some phrasal verbs do not take an object. Como dice, she grew up in Mexico. ¿Dónde está el object? No, no tiene object, ¿ok? She grew up in Mexico City. Entonces, ustedes pensarán, oh, México es el object. Para usted identificar un object, tiene que preguntar what or who. O sea, what or who. Lo que hace, por ejemplo, mire, el subject, ustedes hacen la pregunta, she grew what? Or she grew who. Eso es haciéndolo directamente, pero ustedes tienen que formar la palabra. Por ejemplo, who did she grow up? Sería realmente. ¿Entiende? Entonces, si dice, no tiene sentido. Si yo digo, what did she grow up? No, o sea, como que ella creció, no tiene sentido. Ni tampoco que yo digo, who did she grow up? ¿Quién ella creció? No, no tiene sentido. No, cuando usted se pregunta who or what, entonces si responde, es que tiene sentido. Vamos allá arriba para que me entiendan bien. Turn on what. Si digo turn on what, de TV, o sea, ven, si yo te digo prende el que, la televisión, así sí. Entonces, también puede ser una persona, pero eso ya sería en otro caso. She grew up what? In Mexico City. No, sería she grew up where o she grew up where. She grew up in Mexico City. Pero para el objeto, la pregunta es what or who. Bien. Do you get along with Max? Do you get along with Max? Get along. Eso es llevarse bien con Max. The sin asks her out. When did they break up? Break up es romper. Where did they break up? Have you ever gone out? Break up es romper una relación. Por ejemplo, I broke up with my girlfriend yesterday. Yo rompí con mi novio. Have you ever gone out with him? Gone out, salir. Form question with phrasal verbs the same way you do with other verbs. O sea que es lo mismo. Hacer una pregunta. Por ejemplo, que ask out, que es invitar a salir a alguien. Did she ask her out? O sea que sí, la invitó a salir. Entonces tú la pones en el medio, a la persona de cual se habla, de cual se está hablando. When did she break up? Cuando ellos rompieron. Bien. Entonces, eso sería. Entonces, como había dicho, aquí vemos some separate phrasal verbs. Ask someone out, give something up, o sea, stop doing something. Give up significa rendirse. Como dice, parar de decir algo, de hacer algo, perdón. Si digo, I can't do it anymore, I just give up. Puedo seguir haciéndolo, me rindo. Turn someone down, turn something on or off. ¿Okay? Esos son que se pueden separar. ¿Okay? Inseparable phrasal verbs. Vamos break up, cheat on, get along, get over, go out. Grow up, make up with someone, forgive someone and become friends again. Entonces, run into someone. Breakups, ya le dije que significa romper con alguien. Cheat on someone significa engañar a alguien. Por ejemplo, si yo digo, I cheated on my girlfriend yesterday, eso significa que yo engañé a mi novia. I got to get along with someone, llevarse bien con alguien. Por ejemplo, ella puede decir, I always get along with my friends. Yo siempre me llevo bien con mis amigos. Get over someone como superar a alguien. Alguien rompió contigo y tú tienes ese dolor. Yo te digo, please get over him. O sea, por favor, supéralo. Go out, salir con alguien. I always go out with my friends on Saturdays.
grow up, ser, madurar, make up with someone, forget someone and become friends again, okay? Eso es arreglar, hacer las paces. Run into, run into, lo dijimos allá arriba, es encontrarse con alguien inesperadamente. Entonces, si no le quedó claro lo de cómo saber lo que es un object, lo podemos discutir en el grupo. Entonces, eso sería todo. Yo le mandaré el video, véanlo y una vez que lo vean, le mandaré los ejercicios y entonces lo discutimos. Sí,